Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de Internet, un enigma que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, y que por fin vamos a abordar con la profundidad que se merece. Si han acertado, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de de Met of the Mir y Can Yaman. Han sido objeto de innumerables especulaciones, de susurros en redes sociales y de titulares que han volado como pólvora. Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Qué está pasando realmente entre estos dos talentosos artistas? ¿Siguen manteniendo algún tipo de contacto? ¿Es su relación puramente amistosa, o existe una conexión más profunda que el ojo público no ha logrado captar? Prepárense porque hoy vamos a descorrer el velo y a poner sobre la mesa la verdad, tal como podemos deducirla de sus propias palabras y de las señales que nos han llegado. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, les recuerdo lo que siempre les digo: si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y, lo más importante, activar la asterisco campanita para que ninguna de nuestras investigaciones o análisis se les escape. Empezamos con toda la energía. Ustedes me conocen bien. En este canal, nuestra pasión es ir más allá de lo superficial, desentrañar misterios que capturan nuestra atención colectiva y analizar las tendencias que mueven el panorama del entretenimiento. Y la historia de The Met of the Mir y Can Yaman, o más bien, los rumores y la información que rodea su posible relación, ha sido, sin duda alguna, uno de esos enigmas que nos han mantenido en vilo, dignos de las mejores novelas de detectives. Desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan magnética, que era prácticamente imposible para los millones de fans alrededor del mundo no fantasear con la idea de que esa conexión trascendiera las cámaras. Y créanme, esa intensidad que irradiaban no era algo que se pudiera fingir fácilmente en un guión. Había algo más, una chispa que la audiencia percibió y que alimentó su deseo de verlos juntos en la vida real. Hemos sido testigos de un torrente de noticias, algunas confirmadas, otras desmentidas, entrevistas que parecían cortarse en el momento justo, y sobre todo, momentos de un silencio de radio ensordecedor que, lejos de apagar las llamas, las avivaba aún más. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, la verdad tiene sus propios mecanismos para encontrar su camino hacia la luz. Y nosotros, con nuestro infalible olfato para la información, hemos estado rastreando cada pista, cada declaración, cada gesto. Hoy, lo que vamos a compartir con ustedes es el resultado de esa exhaustiva investigación, las señales que hemos podido recopilar y, lo más crucial, lo que The Met of the Mir sí dice de Can Yaman. Porque a menudo son las palabras más sencillas, las más medidas, las que encierran las verdades más complejas. Para poder comprender plenamente el presente y el panorama actual, es indispensable que demos un pequeño paso atrás y recordemos los inicios de este fenómeno. Erkencikus no fue solo una serie de televisión, fue un auténtico fenómeno cultural que catapultó a The Met of the Mir y a Can Yaman a la estratosfera de la fama. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en los reyes indiscutibles de la comedia romántica turca, y su popularidad se disparó a niveles internacionales, conquistando corazones en mercados tan diversos como América Latina, Europa y Asia. Sus personajes Sanem y Can se volvieron icónicos, símbolos de un amor de cuento de hadas moderno, y la admiración del público se trasladó inevitablemente a sus vidas personales. Los fans, y hablo de fans con mayúsculas, de una legión que los seguía con fervor, anhelaban que esa magia que veían en pantalla se replicara en la vida real. Y en medio de ese torbellino de fama estratosférica, de constantes rumores y expectativas desbordadas, ¿cómo lograron ellos navegar por esas turbulentas aguas? Hubo un periodo, sin lugar a dudas, en el que parecían inseparables. Compartían eventos públicos, sus interacciones en redes sociales eran de lo más cariñosas, e incluso se especulaba con un romance incipiente y muy sólido. Las fotos que trascendían, los comentarios que intercambiaban, todo alimentaba la llama de la especulación. Incluso se les vio juntos en Italia, un viaje que, por supuesto, avivó aún más las llamas de los rumores y los sueños de sus seguidores. Sin embargo, y esto es algo que vemos con frecuencia en el mundo del entretenimiento, las dinámicas pueden cambiar con una velocidad vertiginosa. Y de repente llegó el silencio. Un silencio palpable, un vacío que se hizo más evidente con cada día que pasaba. De un momento a otro comenzaron a distanciarse públicamente sus caminos.
profesionales se bifurcaron y las apariciones conjuntas se volvieron inexistentes. Y es precisamente en ese punto de inflexión, en ese repentino silencio, donde reside la verdadera intriga. ¿Qué pudo haber sucedido? Fue una ruptura dolorosa y discreta. ¿Simplemente tomaron la decisión consciente de seguir caminos separados? O tal vez, como a veces ocurre, la narrativa de un romance intenso fue más una construcción mediática que una realidad tangible. Estas son las preguntas que sin duda han llegado a miles y miles de ustedes. Y la clave para desentrañar este complejo rompecabezas, queridos amigos, reside en asterisco lo que Demet Özdemir ha dicho sobre su relación con Can Yaman. Hemos pasado horas analizando declaraciones, desgranando pequeñas frases, interpretando gestos y observando sus reacciones. Y lo que emerge con una claridad impresionante es una constante en el discurso de Demet cada vez que se le ha preguntado por Can. Siempre ha mantenido un tono de profundo respeto, de genuino cariño, pero también de una definida distancia profesional. Cuando se le ha abordado directamente sobre la naturaleza de su relación con Can, sus respuestas han tendido a centrarse en la admiración por su talento actoral, en la excelente y enriquecedora experiencia que significó trabajar juntos, y en el respeto mutuo que siempre ha caracterizado su vínculo. Pero, y esto es fundamental, nunca, bajo ninguna circunstancia, ha confirmado un romance. Piensen en esto por un momento. Si hubiera existido una relación sentimental seria y profunda entre ellos, lo más lógico y esperable es que ante la insistencia constante de la prensa y la presión de sus seguidores, en algún momento hubieran dado un paso al frente para confirmarlo, o al menos, hubieran ofrecido una declaración más explícita y directa. Su persistencia en mantener un discurso centrado en la admiración profesional y el respeto mutuo es, en sí misma, una pista sumamente relevante. Demet Özdemir es una mujer sumamente inteligente y con una gran habilidad para gestionar su imagen pública. Y si ella, a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca ha dado pie para confirmar un romance, debemos prestar suma atención a esa decisión. Ahora bien, ¿significa esto que no hubo absolutamente nada entre ellos? Bueno, ahí es donde entra la sutileza y la complejidad del mundo del espectáculo. En este ámbito, las líneas que separan la amistad, el compañerismo y algo más íntimo, a menudo se desdibujan de manera significativa. La conexión que compartieron en Erkencikus fue tan potente, tan creíble, que es completamente natural que el público idealizara esa relación. Es perfectamente posible que existiera una atracción mutua, una conexión especial que por diversas razones, quizás nunca llegó a cristalizar en una relación formal, o que por motivos profesionales o personales decidieron mantener en la más estricta privacidad, si es que en algún momento llegó a ese punto. Lo que sí podemos afirmar con una alta dosis de certeza, basándonos en las declaraciones públicas y coherentes de Demet Özdemir, es que ella sí habla de Can Yaman, y siempre lo hace utilizando palabras amables, respetuosas y eminentemente profesionales. Por ejemplo, en diversas entrevistas, la hemos escuchado decir frases como, Can es un colega maravilloso con el que disfruté muchísimo trabajando. Siempre hemos guardado un gran respeto mutuo. O también, tuvimos una química increíble en la serie, y eso es algo que agradezco enormemente. Estas frases, aunque no proclamen un amor apasionado, sí confirman de manera contundente que la relación, al menos desde la perspectiva de Demet, se cimenta en el compañerismo y la admiración profesional. Y este es, para mí, un punto de inflexión crucial. La verdad, en la mayoría de los casos, no suele ser tan sensacionalista ni tan dramática como los rumores que la rodean. La verdad, a menudo, es más sencilla, más madura y mucho más pragmática. Demet, a diferencia de muchas otras celebridades que podrían explotar una situación así para generar controversia o acaparar titulares fáciles, parece tener un enfoque muy diferente. Ella se concentra en su carrera, en su presente y en la construcción de su futuro profesional, manteniendo una discreción admirable en su vida personal. Además, hemos sido testigos de cómo ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Can ha continuado con sus exitosos proyectos, sus relaciones sentimentales también han sido objeto de atención mediática, y Demet, de la misma manera, ha rehacido su vida amorosa. Si realmente hubiera existido una relación amorosa profunda y trascendental entre ellos, es altamente improbable que ambos hubieran podido avanzar tan abiertamente y de forma tan fluida en otros frentes de sus vidas. Esto refuerza aún más si cabe la idea de que si bien pudo haber existido una conexión especial, una chispa o una fuerte afinidad, quizás esta no llegó a materializarse en algo más allá de una muy buena amistad y un sólido compañerismo profesional.
Volvamos a ese momento clave, cuando se le presiona un poco más, cuando la pregunta se vuelve más directa. ¿Qué dice Demet cuando el periodista insiste? En la mayoría de las ocasiones, opta por sonrisas enigmáticas, por respuestas evasivas pero siempre amables y respetuosas. Podría decir algo como, tenemos un gran cariño y un respeto mutuo muy fuerte. Fue una etapa muy bonita de mi carrera. El uso de las palabras fue y etapa son, a mi juicio, absolutamente claves. Estas palabras sugieren algo que pertenece al pasado, algo que se vivió con intensidad y se valoró en su momento, pero que de forma implícita, ya no define el presente. La verdad, entonces, parece ser que Demet Özdemir sí habla de Can Yaman, pero lo hace desde una perspectiva muy clara, la de la admiración profesional, el afecto de compañero y el recuerdo de una experiencia laboral compartida muy positiva. Ella ha sido extraordinariamente clara y consistente en no dar cabida a especulaciones románticas, manteniendo siempre una línea de respeto, profesionalismo y discreción. Y esto, desde mi punto de vista, es un signo innegable de madurez y de una gestión impecable de su vida personal y pública. Podríamos pasarnos horas especulando, claro está. Podríamos imaginar escenarios de todo tipo, desde los más románticos y apasionados hasta los más dramáticos y desgarradores. Pero si nos atenemos estrictamente a lo que la propia Demet ha expresado públicamente, la historia es mucho más sobre la profunda conexión profesional y el respeto mutuo que surgieron de una experiencia de trabajo inolvidable. Y esa, para muchos de nosotros, es una historia incluso más valiosa. Porque la amistad sólida y el respeto duradero a menudo trascienden las pasiones efímeras, por muy intensas que sean. ¿Significa esto que nunca hubo ni una mínima chispa entre ellos? No necesariamente. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo y fascinante. Pudo haber existido atracción, coqueteo, momentos de conexión profunda que, por diversas razones, nunca llegaron a formalizarse en una relación. Pero lo que sí podemos asegurar, basándonos en la coherencia de sus palabras y acciones, es que Demet Özdemir nunca ha confirmado un romance con Can Yaman. Y su consistencia en este aspecto es lo que nos lleva a pensar que la relación se mantuvo, o se mantiene, dentro de los límites del compañerismo, el respeto profesional y, quizás, una bonita amistad. Y para mí, esta es una lección de vida importante. A veces la realidad es significativamente menos escandalosa y dramática que los rumores que la rodean, pero no por ello menos valiosa o significativa. La capacidad de Demet para mantener su profesionalismo, para valorar las relaciones laborales y para ser celosa de su privacidad personal, es algo que admiro profundamente. Y creo sinceramente que esto es lo que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, también aprecian y valoran de ella. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo. Hemos logrado desentrañar un poco más el misterio que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad, tal como podemos deducirla hoy, basada en sus propias declaraciones y en su trayectoria pública, es que Demet Özdemir sí habla de Can Yaman, y lo hace con palabras cargadas de respeto, admiración y reconociendo la gran experiencia profesional que compartieron, sin jamás haber confirmado un romance. Ella ha sido sumamente clara y consistente en este punto, y para nosotros, como investigadores de la información, esa coherencia es lo más importante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, y que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como a mí me ha parecido investigarlo y compartirlo con ustedes. Me encanta la oportunidad de compartir estas investigaciones, de desvelar las historias que se esconden detrás de las cámaras y de traerles información de primera mano. Ahora, la parte más emocionante para mí, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más allá del compañerismo y la amistad? ¿Tienen alguna otra teoría o interpretación? Déjenme sus comentarios abajo porque los leo con una atención desmedida y me encanta interactuar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta información llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún otro vídeo interesante que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante a todos.